Un hombre estaba en la caja registradora con una cesta de verduras y zumo, esperando pagar como cientos de otros clientes ese día. Ni disturbios, ni robo, ni queja, solo un hombre comprando comestibles. Pero el oficial Kavanaugh lo vio e hizo una suposición basada en nada más que una vaga llamada de radio y un prejuicio racial. Esa suposición desencadenó una confrontación que conduciría a una detención injusta, una altercación física delante de docenas de testigos y una demanda que expuso cómo los agentes mal entrenados pueden destruir vidas en minutos. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si es tu primera vez aquí, por favor, haz clic en ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. North Scottsdale, Arizona. Un suburbio acomodado donde las plazas comerciales salpican el paisaje y las carreteras bien mantenidas serpentean entre comunidades residenciales. El Basha Supermarket en Puma Road se encuentra en un concurrido centro comercial rodeado de boutiques, cafeterías y pequeños negocios. Las tardes de sábado traen un tráfico constante con familias cargando comestibles en SUVs, jubilados moviéndose metódicamente por sus listas de compras y entusiastas del fitness cogiendo aperitivos y batidos de proteínas post-entrenamiento. Eran la 1:45 de la tarde a mediados de abril. La temperatura exterior subía hacia los 88 grados, típico del clima primaveral de Arizona. Dentro de la tienda, el aire acondicionado industrial mantenía todo cómodo a una temperatura constante de 72 grados. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando una iluminación uniforme. Los carritos de la compra rodaban sobre suelos de baldosas pulidas. Música pop suave sonaba a través de altavoces en el techo, apenas audible por encima del ruido ambiental. Los cajeros escaneaban artículos con una eficiencia práctica. Las máquinas de autopago sonaban periódicamente. Todo era normal y tranquilo. Solo otra tarde de sábado, anodina, en un supermercado de barrio donde nunca ocurría nada dramático. El abogado, Jamal Richardson, llevaba 17 años como abogado de derechos civiles. 17 años representando a demandantes en casos de mala conducta policial, demandas por fuerza excesiva, reclamaciones de arresto injustificado y violaciones constitucionales. Había ganado acuerdos significativos contra 5 agencias de aplicación de la ley diferentes de Arizona, incluidas 2 casos de alto perfil contra la oficina del sheriff del condado de Maricopa específicamente. Testificó como perito en juicios federales de derechos civiles en Arizona, California y Nevada. Su testimonio había ayudado a asegurar justicia para familias que habían perdido seres queridos a causa de la violencia policial y para individuos que habían sido sometidos a registros ilegales, detenciones ilícitas y prácticas de aplicación discriminatorias. Impartió cursos de formación continua a agencias de aplicación de la ley en todo Arizona y estados vecinos sobre vigilancia constitucional, cumplimiento de la Cuarta Enmienda, estándares de uso de la fuerza, técnicas de desescalada, reconocimiento de prejuicios implícitos. Las clases eran obligatorias para muchos departamentos que buscaban mantener la acreditación o cumplir con reformas ordenadas por el tribunal. Jamal se había parado frente a cientos de agentes a lo largo de los años, explicando los límites legales de su autoridad, guiándolos a través de la jurisprudencia, mostrándoles grabaciones de cámaras corporales de incidentes fallidos, enseñándoles cómo evitar violar los derechos de las personas a las que juraron proteger y servir. La oficina del sheriff del condado de Maricopa conocía bien su nombre, al igual que el PD de Phoenix, el PD de Tempe, el PD de Mesa y el PD de Scottsdale. Su trabajo lo había hecho respetado en círculos legales de todo el estado y resentido por algunos administradores de las fuerzas del orden que lo veían como antipolicía en lugar de pro-rendición de cuentas. Sus colegas en la comunidad legal lo describían como brillante, meticuloso e implacable en la búsqueda de la justicia. Sus clientes lo llamaban un luchador que nunca retrocedía ante un desafío.
Los abogados defensores que se enfrentaron a él en los tribunales lo llamaban el oponente que menos deseaban ver entrar por la puerta. Esa tarde de sábado, Jamal no pensaba en mala conducta policial, ni en litigios pendientes, ni en el juicio programado para el martes por la mañana. Estaba pensando en la preparación de comidas y en su rutina semanal. Había pasado la mañana en su gimnasio haciendo una intensa sesión de CrossFit. Había vuelto a casa para ducharse y cambiarse, y decidió hacer sus compras antes de que las multitudes de la tarde hicieran la tienda insoportable. Necesitaba ingredientes para su preparación de comidas semanal estándar que había estado siguiendo durante años. Salteado de pollo cargado de verduras, pimientos en varios colores, coronas de brócoli fresco, judías verdes, espinacas baby, champiñones, fruta fresca para sus batidos matutinos durante la semana, manzanas, plátanos, quizás algunas bayas si se veían bien, un galón de zumo de naranja, varios recipientes de yogur griego, básicos que compraba cada semana sin falta. Una rutina que había establecido años atrás cuando decidió tomarse en serio su nutrición y salud. Se movió por la sección de productos frescos con una eficiencia práctica, seleccionando verduras al tacto y a la vista, comprobando su firmeza y color, comparando precios por un hábito arraigado. Añadió artículos a su cesta metódica y deliberadamente. Cogió el zumo de naranja de la sección refrigerada en la pared trasera de la tienda, recogió el yogur del estante de productos lácteos, caminó hacia la parte delantera de la tienda, donde esperaban las cajas registradoras, revisando mentalmente su lista para asegurarse de que no había olvidado nada importante. La tienda estaba moderadamente concurrida a esa hora. Quizás 40 o 50 clientes comprando en los distintos pasillos en ese momento. Una joven madre negociando pacientemente con un niño pequeño agotado en el pasillo de cereales. Una pareja de ancianos moviéndose lentamente y debatiendo qué marca de café comprar. Jóvenes universitarios cargando su carrito con fideos instantáneos y bebidas energéticas. Un hombre de negocios aún con su traje cogiendo un sándwich preparado para un almuerzo tardío. La habitual mezcla de compradores de sábado de los suburbios, todos concentrados en sus propias listas y horarios, ocupándose de sus asuntos. Jamal eligió una caja registradora normal, atendida por un empleado adolescente, porque tenía productos frescos que necesitaban ser pesados y prefería la interacción humana a la eficiencia impersonal de una máquina de autopago. Se paró pacientemente detrás de otros dos clientes y sacó su teléfono para revisar mensajes y correos electrónicos. Un mensaje de texto de su esposa preguntando si había recordado coger la leche de almendras que necesitaban. Sonrió a su propio olvido, volvió a la sección de lácteos para cogerla y regresó para reclamar su lugar en la fila. El cliente en la cabecera de la fila estaba descargando metódicamente un carrito completamente lleno. Claramente iba a llevar varios minutos. Jamal navegó por su teléfono, poniéndose al día con correos electrónicos y mensajes, completamente ajeno a que su pacífica tarde de sábado estaba a punto de convertirse en un incidente traumático que haría noticia nacional y costaría al condado de Maricopa millones de dólares de dinero de los contribuyentes. El oficial Dante Cavanaugh tenía 26 años, con una experiencia de vida limitada y aún menos experiencia en aplicación de la ley. Se había graduado de la Academia de Entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa 11 meses antes, después de completar el programa básico estándar de 20 semanas para agentes de policía. Su rendimiento en la academia había sido completamente mediocre en todos los aspectos medibles. En medio de su clase en lo académico, sin puntuaciones excepcionales. Puntuaciones adecuadas, pero no impresionantes en calificación de armas de fuego. Notas aprobatorias en entrenamiento de tácticas defensivas. Finalización satisfactoria de ejercicios de entrenamiento basados en escenarios sin destacar positiva o negativamente. Nada excepcional que lo convirtiera en un recluta destacado. Nada lo suficientemente preocupante en el papel como para impedir su graduación. Solo otro joven recluta que cumplió los estándares mínimos requeridos y pasó al entrenamiento de campo.
pero sus instructores habían notado algo preocupante en sus evaluaciones privadas y discusiones internas. Algo que no llegaba al nivel de una bandera roja oficial, pero que preocupaba a quienes llevaban décadas formando agentes. Cavanaugh tenía una preocupante tendencia a sacar conclusiones precipitadas durante los escenarios de entrenamiento sin tomarse el tiempo de recopilar información suficiente primero. Asumía la culpabilidad basándose en pruebas mínimas o incluso inexistentes. Escalaba situaciones que no requerían ni justificaban una escalada. Percibía amenazas y actividad criminal donde agentes más experimentados veían interacciones ordinarias y legales. Los instructores habían mencionado estos patrones en sus informes y evaluaciones. Habían recomendado que recibiera atención adicional y supervisión más cercana durante su fase de entrenamiento de campo, pero finalmente lo habían aprobado en la academia porque técnicamente cumplía todos los requisitos mínimos en el papel. Su oficial de entrenamiento de campo, la sargento Patricia Flores, documentó múltiples incidentes preocupantes a lo largo de 16 semanas. En la semana 6, Cavanaugh detuvo a un hombre hispano fuera de una tienda de conveniencia, exigiéndole identificación basándose únicamente en su apariencia. El hombre era un profesor local. En la semana 9, siguió a un adolescente negro por un parque, convencido de actividad de drogas a pesar de cero comportamiento criminal observable. El adolescente era un estudiante de honor. En la semana 12, interrogó agresivamente a una mujer sentada en su coche frente a un banco. Ella era empleada del banco en su descanso para almorzar. La sargento Flores recomendó extender el entrenamiento de Cavanaugh en 8 semanas, citando su patrón de iniciar contactos sin sospecha razonable, dificultad para aceptar correcciones y tendencia a percibir amenazas donde no las había. Su recomendación fue denegada. La oficina del sheriff tenía 63 agentes de menos. Los recortes presupuestarios habían eliminado las clases de academia. La agencia necesitaba personal en los vehículos patrulla. Cavanaugh fue autorizado para patrulla individual después de 16 semanas en lugar de las 24 recomendadas. Esa tarde de sábado, Cavanaugh estaba de servicio de día en el Distrito 2. 3 horas de servicio con solo una advertencia por exceso de velocidad y una llamada por un repartidor perdido. Estaba buscando algo sustancial que demostrara que era un agente proactivo. A la 1:38 de la tarde, la central emitió una llamada sobre una persona sospechosa en el Bashas de Pima Road. El llamante se negó a proporcionar un nombre e informó de alguien actuando de forma sospechosa cerca de los productos frescos, posiblemente robando. La descripción era vaga, sin actividad criminal específica alegada. Un agente debidamente entrenado habría reconocido esto como una llamada motivada racialmente, habría respondido con una inspección y la habría cerrado como infundada. Pero Cavanaugh lo vio como una oportunidad. Llegó al aparcamiento, activó su cámara corporal y entró. Escaneó la sección de productos frescos y recorrió los pasillos sin ver nada sospechoso. Luego, divisó a un hombre de pie en la fila de la caja registradora con una cesta, mirando su teléfono. Para todos los demás, esto parecía un cliente esperando pagar. Pero para Cavanagh, condicionado por prejuicios no examinados, esto parecía incorrecto y fuera de lugar. Su mente construyó una narrativa sin pruebas. Este debe ser la persona de la llamada, probablemente ocultando mercancía, esperando en la fila para crear legitimidad. Necesito investigar. ¿Crees que los agentes crean narrativas criminales en sus mentes en lugar de observar un comportamiento ilegal real? Deja tu respuesta abajo. Cavanaugh se acercó a la fila de la caja donde estaba el cliente. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó el cliente con calma, notando que el agente caminaba directamente hacia él con propósito. ¿Qué haces por aquí? Cavanaugh se posicionó estratégicamente entre el hombre y la salida, una ubicación táctica diseñada para evitar cualquier posible huida. Necesito hablar contigo un minuto. Acércate aquí, lejos de la fila. El hombre no se movió de su sitio en la fila. Comprando, solo ocupándome de mis asuntos, comprando comestibles como todos los demás aquí.
¿Hay algún problema, oficial? Recibí una llamada sobre alguien causando problemas en esta tienda. Coincides con parte de la descripción que recibimos. La expresión del hombre cambió notablemente de leve confusión a reconocimiento. Había vivido exactamente este escenario cientos de veces a través de las experiencias de sus clientes durante 17 años de práctica de derechos civiles. ¿Una descripción? Ni siquiera me conoces. He estado aquí comprando comestibles para mi preparación de comidas. No he causado ningún problema, ni siquiera he interactuado con nadie excepto para decir permiso al pasar junto a alguien para coger verduras. Entonces, muéstrame tu identificación para que podamos aclarar esto rápidamente y puedas seguir tu camino. No te daré mi identificación sin una razón legal bajo la ley de Arizona. ¿Cuál es la causa probable real aquí? ¿De qué actividad criminal específica sospechas que estoy cometiendo o a punto de cometer? La cara de Cavanagh se puso visiblemente roja. La mayoría de la gente en su limitada experiencia cumplía de inmediato y sin cuestionar cuando él exigía identificación. Se sentían intimidados por el uniforme y la autoridad que representaba. El hecho de que este hombre se negara con calma y usara terminología legal precisa se registró en la mente sesgada e inadecuadamente entrenada de Cavanagh como desafío, como evidencia de culpabilidad, como confirmación de que esta persona debía estar ocultando algo criminal y necesitaba ser controlada e investigada más a fondo. Puedo detenerte hasta que resolvamos esto y verifiquemos tu historia. El hombre tomó una respiración lenta y deliberada, reconociendo claramente que la situación estaba escalando exactamente en el peligroso patrón sobre el que había pasado años advirtiendo a las agencias de aplicación de la ley en sus sesiones de formación. Deténme, colega. Soy el abogado de derechos civiles que forma a la mitad de este departamento sobre violaciones de la Cuarta Enmienda. Literalmente, doy la clase sobre detención ilegal a la que aparentemente no asististe o a la que no prestaste atención. Estoy de pie en una fila de caja con comestibles que estoy a punto de pagar con mi tarjeta de crédito. No he cometido absolutamente ningún delito. No estoy obligado a mostrarte identificación según la ley estatal de Arizona, y no tienes absolutamente ninguna base legal para detenerme por ninguna razón. La fila de la caja se quedó en silencio. El cajero se quedó paralizado. Otros clientes se giraron para mirar. Salieron teléfonos. El gerente de la tienda se acercaba. La cara de Cavanagh se puso pálida. Abogado de derechos civiles, forma al departamento. Conoce la ley. No era un cliente al azar al que pudiera intimidar, pero Cavanagh ya se había comprometido y afirmado autoridad delante de testigos. Su orgullo y ego lo atraparon para seguir un camino que pondría fin a su carrera. No me importa quién dices que eres. Te niegas a cooperar. Eso es obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Obstrucción a la investigación. No hay investigación. No hay crimen. Date la vuelta y pon las manos a la espalda, dijo Cavanagh sacando sus esposas. Llegó el gerente de la tienda. Oficial, ¿qué está pasando? Este es uno de nuestros clientes habituales. Señora, retroceda. Esto es asunto de la policía. El cliente mantuvo las manos levantadas, invisibles. Suboficial Cavanagh, usted está violando mis derechos de la Cuarta Enmienda. No tiene sospecha razonable ni causa probable. Ha iniciado una detención ilegal basándose únicamente en comprar mientras es negro. Si me toca, estará cometiendo agresión. La demanda pondrá fin a su carrera y costará a este condado millones. Pero Cavanagh había dejado de escuchar. Ahora operaba con emociones, ira por ser desafiado, miedo a parecer débil, orgullo que no permitía admitir errores. Agarró el brazo del hombre. «No me toques», dijo el hombre con firmeza, retirándose sin golpear. «No tienes autoridad». Cavanagh agarró con más fuerza, intentando darle la vuelta. El hombre se resistió, no violentamente, sino con la firme resistencia de alguien que se negaba a someterse a una fuerza ilegal. «Deja de resistirte», gritó Cavanagh. «No me resisto. Me niego a una detención ilegal. Hay una diferencia. Llame a su supervisor».
Cabana tiró del hombre hacia atrás. El hombre mantuvo el equilibrio. «Que alguien llame al 911», gritó un cliente. «Ellos son el 911», respondió otra voz con amargura. La gerente de la tienda tenía su teléfono en la mano, llamando a seguridad corporativa y a la central del sheriff, exigiendo un supervisor de inmediato. Múltiples clientes estaban grabando. La cámara corporal en el pecho de Cabana estaba documentando todo. Cabana empujó al hombre contra el mostrador de la caja. La cesta se volcó, las manzanas rodaron, el zumo de naranja se rompió y goteó. Cabana tiró del brazo izquierdo del hombre hacia atrás y le puso unas esposas en la muñeca. «Estás cometiendo el mayor error de tu carrera», dijo el hombre. «Soy abogado. Soy un cliente. No he cometido ningún delito. Me acabas de agredir delante de la cámara ante 50 testigos». Cabana aseguró las segunda esposas. Sus manos temblaban a medida que la realidad comenzaba a penetrar. Buscó su radio. «Central, unidad 472. Tengo a uno bajo custodia en el Bosch de Puma. Necesito transporte». «¿Cuál es el cargo?», preguntó la operadora escépticamente. Cabana vaciló. «Obstrucción y negativa a identificarse». Arizona no es un estado de detener e identificar a menos que haya sospecha razonable de una ofensa subyacente. ¿Cuál es la actividad criminal previa? Cabana no tenía respuesta. «Solo envíe el transporte», dijo desesperado. ¿Deberían los agentes enfrentar suspensión automática cuando no pueden articular el delito por el que arrestan a alguien? Déjame saber lo que piensas. La sargento Patricia Flores llegó 8 minutos después. Vio al hombre esposado, la multitud con teléfonos, la gerente de la tienda enfadada, los comestibles derramados y el zumo de naranja extendiéndose por el suelo. Supo de inmediato que esto era catastrófico. Cabana intentó explicar, pero Flores lo detuvo y se dirigió al hombre esposado. «Señor, soy la sargento Patricia Flores. ¿Puede decirme qué sucedió?» La voz del hombre era tranquila, pero tensa. «Sargento, mi nombre es abogado Jamal Richardson. Supongo que sabe quién soy, ya que he impartido clases de vigilancia constitucional a las que usted ha asistido. Estaba esperando en la caja para pagar cuando su agente se acercó sin motivo, exigió identificación sin sospecha razonable, amenazó con una detención ilegal, y cuando me negué a sus órdenes inconstitucionales, me agredió y me esposó. Está todo en su cámara corporal, presenciado por 50 personas, una clara violación de la Cuarta Enmienda». Flores conocía el nombre. Todos los agentes del condado de Maricopa conocían a Jamal Richardson. Múltiples acuerdos ganados contra el condado. Perito en juicios federales. El abogado que impartía clases sobre cómo evitar precisamente esto. Y ahora, un agente que ella había dicho que no estaba listo, lo había arrestado por comprar comestibles. «Señor Richardson, me quitaré estas esposas de inmediato. Me disculpo, esto no debería haber sucedido». «Sus disculpas. No me desespose. Su agente violó mis derechos y me agredió porque vio a un hombre negro y asumió que era criminal. Sin pruebas, sin crimen, solo prejuicios y una placa». Flores desabrochó las esposas. Las muñecas de Jamal estaban rojas donde el metal había estado demasiado apretado. La gerente de la tienda dio un paso adelante. «Este hombre es un cliente habitual desde hace años. No hizo nada malo. Su agente lo acosó y lo agredió por comprar. Proporcionaré declaraciones». Flores se volvió hacia Cabana. «Insignia, pistola. Ahora está suspendido pendiente de investigación». La grabación de la cámara corporal fue descargada en cuestión de horas. Se preservaron las grabaciones de seguridad de la tienda. Se recopilaron vídeos de testigos. La evidencia era abrumadora. Un abogado de derechos civiles, comprando pacíficamente, detenido y arrestado sin causa por un agente que no podía articular un delito. La oficina del sheriff del condado de Maricopa emitió un comunicado esa noche disculpándose y anunciando la licencia administrativa de Cabana. Las noticias locales cubrieron la historia en cada transmisión. El video de la cámara corporal se volvió viral, con 1 millón de vistas en 12 horas. Jamal Richardson
presentó su demanda federal 19 días después del incidente. La denuncia nombraba al agente Kavanaugh, al sargento Flores por no haberlo entrenado, a la oficina del sheriff y al condado de Maricopa. Las reclamaciones eran devastadoras: incautación ilegal violatoria de la Cuarta Enmienda, arresto falso sin causa probable, agresión y lesiones, imposición intencional de angustia emocional, violación de la igualdad de protección, falta de entrenamiento y supervisión, indiferencia deliberada a los derechos constitucionales, aplicación racialmente motivada. Los abogados del condado revisaron la evidencia y llegaron a una conclusión inmediata: esto no podía llegar a juicio. El metraje de la cámara corporal era indefendible, mostrando a un cliente pacífico, un agente acercándose sin motivo, una clara negativa basada en motivos constitucionales, fuerza física sobre un individuo que no se resistía y un arresto sin un crimen articulable. El condado llegó a un acuerdo 9 meses después por $4,700,000 provenientes del Fondo General y reservas de seguros, dinero de los contribuyentes. El acuerdo no incluía ninguna admisión de irregularidad, aunque la evidencia del video hacía absurda cualquier negación. La destitución del agente Kavanaugh se hizo oficial 10 semanas después del incidente. La carta fue brutal. Inició el contacto sin sospecha razonable, exigió identificación sin base legal, escaló a la fuerza cuando el individuo se negó legalmente, arrestó sin causa probable, demostró sesgo racial, violó políticas, leyes estatales y protecciones federales. Su empleo se termina inmediatamente sin posibilidad de recontratación. El nombre de Kavanaugh entró en el Índice Nacional de Descualificación, asegurando que ninguna otra agencia de aplicación de la ley lo contrataría en ningún lugar de los Estados Unidos. Su apelación sindical fue rechazada tras revisar el metraje. Emitió una declaración: cometí graves errores de juicio. Permití que mis suposiciones anularan mi entrenamiento y violé sus derechos. Acepto la responsabilidad y pido disculpas. La disculpa fue intrascendente. No abordó el perfil racial ni explicó por qué vio un crimen donde no existía ninguno. El Departamento de Justicia abrió una investigación encontrando problemas sistémicos, entrenamiento de campo inadecuado, lanzando a los agentes a patrullas en solitario apresuradamente, capacitación insuficiente sobre sesgos, falta de supervisión, sistemas disciplinarios que rara vez resultaban en consecuencias, presión para priorizar la cobertura de puestos sobre la garantía de competencia. El DOJ ordenó reformas integrales, entrenamiento de campo extendido de 16 a 24 semanas sin excepciones, capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos antes de la patrulla en solitario, con repasos anuales, revisión de cámaras corporales dentro de 48 horas de todas las detenciones, sistemas de intervención temprana para identificar agentes con patrones problemáticos, junta de revisión independiente para incidentes de fuerza que involucren a minorías, informes públicos de quejas, monitoreo federal durante 5 años. ¿Por qué las agencias de aplicación de la ley apresuran el entrenamiento e ignoran las señales de alerta solo para cubrir puestos? Comenta tus pensamientos abajo. Jamal Richardson utilizó su acuerdo para establecer un fondo de defensa legal sin fines de lucro que brinda representación gratuita en casos de mala conducta policial. Continuó su práctica, pero dedicó cada vez más tiempo a la defensa, testificando ante la legislatura estatal, impartiendo capacitación comunitaria sobre derechos y asesorando a jóvenes abogados de derechos civiles. Dio un discurso de apertura en una conferencia 10 meses después. Tengo títulos de las mejores universidades, 17 años ejerciendo derecho de derechos civiles. Enseño a los oficiales cómo hacer su trabajo constitucionalmente. Tengo recursos, conexiones y credibilidad. Y a pesar de todo eso, fui esposado en un supermercado por comprar mientras era negro. Si esto me puede pasar a mí, imaginen lo que les sucede a las personas sin esas ventajas. El joven que no sabe que puede negarse a un registro ilegal. La madre interrogada frente a sus hijos. El adolescente que no tiene acceso a un abogado.
Esto no se trata de un solo agente cometiendo un solo error. Se trata de un sistema que entrena a la aplicación de la ley para ver a las personas negras como inherentemente sospechosas, enseñando a los oficiales a exigir cumplimiento en lugar de ganarse el respeto, poniendo a la gente en las calles antes de que entiendan la Constitución, protegiendo a los oficiales que violan derechos, resolviendo demandas con dinero de los contribuyentes en lugar de arreglar problemas. La carrera de Kavanaugh ha terminado. Apropiado. El condado pagó casi 5 millones en rendición de cuentas, pero sigo siendo el hombre arrestado mientras compraba verduras. Sigo siendo la persona que se tensa al ver vehículos patrulla, y soy uno de los afortunados porque conocía mis derechos, me mantuve tranquilo, tenía testigos y cámaras, tenía recursos para luchar. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con las personas que no llegan a las noticias? ¿Qué pasa con las paradas rutinarias que nunca se registran? ¿Qué pasa con el acoso que nunca resulta en consecuencias? Medimos la justicia en acuerdos y destituciones, pero la verdadera justicia significaría que esto nunca hubiera sucedido. La verdadera justicia significaría que los agentes vieran a las personas como personas. La verdadera justicia significaría un entrenamiento que enfatizara la desescalada. La verdadera justicia significaría rendición de cuentas antes de las demandas. Las reformas fueron significativas. El entrenamiento extendido dio a los agentes más tiempo para desarrollar juicio. El entrenamiento sobre sesgos forzó conversaciones incómodas. La supervisión creó rendición de cuentas, pero las reformas siempre llegan después del trauma. Después de que alguien paga el precio, nunca llegan lo suficientemente pronto para prevenir el daño. Jamal todavía compra en ese supermercado, pero ahora solo usa el autopago, sin oportunidades de confrontación. No debería tener que calcular la forma más segura de comprar comestibles basándose en el color de su piel. Dante Kavanaugh tiene 27 años ahora. Su carrera duró 11 meses. Trabaja en una agencia de alquiler de coches. Su error lo persigue para siempre a través del Índice Nacional de Descualificación. Algunos podrían sentir simpatía. Un joven cuya carrera fue destruida por un incidente. Pero ese incidente fueron elecciones, múltiples elecciones. Ver criminalidad donde no existía ninguna, exigir cumplimiento sin base legal, usar la fuerza en lugar de la conversación, arrestar en lugar de disculparse. Cada elección fue suya. Cada elección tuvo alternativas. Cada elección violó los derechos constitucionales. La verdadera tragedia no es que la carrera de Kavanaugh haya terminado. La verdadera tragedia es que el sistema lo puso allí antes de que estuviera listo. Que las necesidades de personal importaban más que el entrenamiento adecuado. Que las cuotas importaban más que la competencia. La pregunta sigue siendo si hemos aprendido algo. Si las reformas sobrevivirán a la monitorización federal. Si la próxima crisis presupuestaria acortará el entrenamiento nuevamente. Si la presión por cubrir puestos anulará la competencia. Porque si no arreglamos el sistema que creó a Kavanaugh, si no abordamos los problemas de poner agentes poco preparados en las calles, entonces estamos esperando al próximo abogado arrestado mientras compra, al próximo agente detenido en su puesto, al próximo padre esposado ante sus hijos, a la próxima persona que aprenda que existir siendo negro puede ser tratado como sospecha razonable. Comenta abajo si las agencias de aplicación de la ley deberían tener prohibido por ley autorizar a los agentes a patrullar solos hasta completar un período mínimo de entrenamiento supervisado de 2 años con competencia demostrada en policía constitucional, desescalada y reconocimiento de sesgos, sin excepciones por escasez de personal o restricciones presupuestarias. Porque cuando priorizamos cubrir puestos sobre el entrenamiento adecuado, esto sucede. Violaciones constitucionales, acuerdos millonarios, confianza destruida, comunidades traumatizadas. Y si crees que estas historias deben ser contadas, haz clic en el botón de suscripción. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo a las agencias que prioricen el entrenamiento sobre los números.
Seguiremos luchando por personas que merecen existir sin ser criminalizadas. Esto no es solo sobre Dante Cavanaugh y Jamal Richardson. Se trata de todos nosotros y del estándar que estamos dispuestos a aceptar. Si seguimos repitiendo errores o finalmente reconocemos que el entrenamiento adecuado no es opcional, sino esencial, que el reconocimiento de sesgos es competencia profesional, que preparar a los oficiales no es un lujo, sino una necesidad, porque el costo no son solo los dólares de los acuerdos, es la confianza destruida, comunidades traumatizadas, personas que ya no se sienten seguras haciendo cosas ordinarias, y ese costo es mucho mayor de lo que cualquier demanda puede capturar.